Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, al primer capítulo de Life is Strange. Ya anuncié hace como 2 semanas que lo iba a empezar. Perdón, aún no tengo del todo bien la garganta. Y la verdad es que por una cosa y por otra siempre lo he ido dejando porque era un juego que quería tomar con calma. Y ya sé que no es un juego nuevo, bueno, es un juego nuevo, bastante nuevo, pero sé que lo ha jugado mucha gente. Pero bueno, a lo mejor hay alguien al que le apetece verle jugando, verme a mí jugándolo, perdón, que me lío. Y yo es que tengo muchas ganas de jugarlo. De hecho, lo descubrí en el canal de Ryotaro61 y en el canal del Caquitas, que son dos compañeros que conocí a través de Atomic Games, y dije, me llama mucho la atención y voy a intentar no ver nada para poder jugarlo yo. Entonces, si hay alguien que todavía no lo ha visto o le apetece ver cómo lo juego yo, está invitado a esta serie. Y luego también comentar que, bueno, tengo entendido que verdaderamente según cómo lo juegue cada persona, el juego se puede desarrollar de una manera distinta. Entonces, no es lo mismo. Y bueno, vamos al lío. La verdad es que tengo muchas ganas y ya simplemente con este menú tan alegre y esta música me están entrando muchísimas ganas de jugarlo. Ya digo que no tengo ni idea de qué va la historia, vi los primeros minutos de estos dos youtubers que os comento, pero dije, voy a reservármelo para jugarlo yo, porque si me quiero grabar jugándolo, yo creo que tiene un poco de encanto el hecho de que se note que es la primera vez que lo veo y estar descubriendo la historia junto con vosotros. Así que nada, empezamos. Bueno, pues no sé si os habíais dado cuenta, pero el idioma salía en inglés. Y es que yo pensaba que el juego estaba en español, porque el vídeo que vi estaba en español. Y es que resulta que por lo menos para PC solamente está en francés y en inglés. Y cuando me pongo aquí a buscar, digo, no veo ningún sitio para cambiarlo. Y es que resulta que me tenía que bajar una traducción que ha hecho gente por ahí y copiar las carpetas. Vamos, en verdad es una tontería. Y si alguien tiene dudas, que me lo deje en los comentarios y lo explico, porque es muy fácil y es simplemente seguir un link que he seguido. Pero bueno, que no me lío, que ya está en español y podemos empezar a jugar. Juego nuevo. Life is Strange es un juego de episodios donde todas las opciones son importantes. Las consecuencias de las acciones y decisiones serán reflejadas en el pasado, presente y futuro. Elige con cuidado. Eso es lo que digo, que verdaderamente, aunque lo hayas visto en otros youtubers, como cada decisión cuenta, o sea, en teoría la historia va a cambiar según la decisión que haya tomado cada persona y esto empieza. Vale, estamos en medio de una tormenta. Ahí parece que hay alguien en el suelo, una chica. Esto está altísimo, no me oigo. Espero que el volumen esté bien, esa es otra. Siempre tengo problemas. La protagonista creo que es una chica, eso sí que lo tengo claro. Yo creo que es esta porque es la que sale en la carátula. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Vale, pues los subtítulos van bien. I'm trapped in a storm. How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. Please let me make it there. Esto me recuerda al juego de Alan Wake. No sé si habéis jugado. Ese juego que te metes en las pesadillas, se hace de noche y tienes que llegar hasta un faro. Y es un escenario muy parecido. Vale, esto ya lo estoy controlando yo. Bueno, he hecho un pequeño corte, no sé si habéis dado cuenta. Lo explico por si acaso. Es porque he estado comprobando que se me oiga bien. He subido un poquito. Me dice ahora, utiliza el ratón para mover la cámara. ¿Y cómo te crees que la estoy moviendo si no? He subido un poquito el volumen del micro. Espero que ahora precisamente no se oiga mal. Vale, ¿esto lo podré leer o nada? Paso de largo. Es que como tampoco he visto vídeos del juego, no sé verdaderamente si simplemente... No sé verdaderamente qué es lo que tengo que hacer. O sea, básicamente es lo que quiero decir. No sé si es un juego de encontrar cosas o simplemente ir siguiendo una historia e ir tomando ciertas decisiones. No lo sé, no tengo ni idea. Holy shit. Joder, qué mal hablada. No, pero de verdad, hostia puta. Vaya mierda. ¿Qué es eso? ¿Un tornado? Y esta está aquí en plan... como Pedro por su casa. O sea, hay un viento de la hostia para destruir un faro y ella no se mueve, ¿no? That was so surreal. Vale. Ha sido un mal viaje. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. Madre mía. From color Se le ha ido la to olla. chiaroscuro. Esta es una guarrilla. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream.
Joder, pero para soñar eso en clase. Madre mía. Mirar. Muy bien, Victoria. A ver, yo quiero mirar. Arrastra hacia la foto y mantén botón izquierdo del ratón para interactuar con ella. Entonces arrastra el ratón hacia adelante, mirar, y suelta botón izquierdo del ratón para mirar la foto. Es que es lo que estoy intentando. No me deja. A ver. Ah, que tengo que seleccionar. Tengo que seleccionar la acción. Soy retrasado. Vale. Decirme el nombre del profesor origen del autorretrato. Oh, no me he enterado. Vale, yo creo que ya está, nada. Vale. Vale, tenemos un diario. No quiero. Quiero leer. Mirar. Vamos a leer, a ver qué se cuenta. Esto es mi diario. Vale, a ver, ¿cuántos deberes estás evitando? Octubre 1, octubre. Mi mes favorito, el mejor tiempo del año. Me encanta ver las hojas. Uf, tengo que leer todo esto. Parece mucho para leer, ¿no? No sé, ¿eh? A ver, volvemos. ¿Qué es esto? El prólogo. Vale, salir. Ah, es como la manera que tengo para guardar la partida, ¿o qué? I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Sí, deberías, la verdad. I like it old school. ¿Sacarse un selfie? Vamos a sacarnos un selfie. En mitad de clase te quedas sobado y te pones a sacarte fotos. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb Me han word for a pillado. wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you Son all todo know, hembras. the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. O sea que The point remains that tenía que the sacarme la portraiture foto. has Ah, mira, ahí hay always un been a hombre vital sobando. aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Joder, vamos, yo hubiera dicho que no tengo ni idea. Ahora tengo que elegir una respuesta. ¿Me estás preguntando a mí? Ya lo sabía. Me va a hacer el tonto porque verás que no me he enterado. You're asking me? Let me think. No quiero hacerme el listo. You either know this or not, Max. Madre, Is there anybody here who knows their stuff? Va de guay, Louis pero Daguerre luego was a es French un... painter who created chungo. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. La Now you're empollona. totally stuck in the retro zone. Sad face. ¡Uy! Very ¿Será, good, Victoria. será guarrón? The Daguerrean process Qué brought out gentuza, de fine verdad. detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out Sorry, all Max. about No more selfies right now. No puedo hacer más selfies. it online. Vale, pues tenía que escuchar, ya nada más. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Vale, voy a intentar estar más al loro de lo que están hablando, porque si no es que me voy a perder por completo de la historia. Lo del diario, la verdad es que no tengo ni idea de si lo tendría que haber leído o no, pero es que eran 8 paginacas, marcas grabadas. ¿Las miramos? Mira, le saco una foto. Turning in a photo, so you see the dilemma? I know, Mr. Amber y no sé quién, forever and ever. Y ya está esa, la que ha respondido la empollona y la que luego me ha mirado y me ha dicho un comentario en plan chungo, está ahí en plan zorreando con este. Venga, ¿te puedo? No quiero mirarla, quiero darle una patada en el culo. Vale, puerta. ¿No puedo correr? Sí, puedo acelerarme un poquito. Tablet, cuaderno. Vamos a mirar cosas. Vamos a no dejarnos nada. Como si fuese un regalo. A ver, la tablet. O sea que está mirando cámaras de 500... ¿Eran 500? ¿500 o 5.000 dólares? Madre mía, por favor, esas fotos tienen que ser en 8 dimensiones y con una calidad que te cagas. Patada en el culo, victoria, sí. Bueno, pues nada, el televisor. ¿Y ahora qué puedo hacer con el televisor? Miramos. Yo voy a ir tocando todo. No, flipas, vamos, esta televisión de plasma. Yo todavía me acuerdo de las televisiones que yo tenía en mi colegio. Esas de VHS, vamos, y ya de plasma, vamos, ni de Blas. A ver, mirar. Foto Here's the contest. poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? ¿Por qué I no? don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy.
¿De venganza? ¿Por qué? ¿De qué te quieres vengar? ¿O es que va de sobrada? Ah, vale, que aún tenía que hablar con él. Es que como está aquí la pesada esta... I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Joder, es que claro, todo esto como tiene repercusiones a largo plazo, pero no sé verdaderamente claro. Es que en verdad estas dos respuestas son más o menos lo mismo. Tengo que hacerlo, no tuve tiempo. ¿Excusa acá o...? Venga, no vamos a meterle una excusa acá. Sí, yo creo que mejor esto. You're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. Bueno, si este tío es But viejo... life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. Qué That's profundo. what separates the artist from the amateur. Mirar. ¿Miro el qué? This is ridiculous. I always get so shy around Mr. Jefferson. O sea, que le gusta, le hace palmas. A ver, mirar, ahí está. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Pues ahora tendrías que añadir una opción a la izquierda de mirar y es darle un bofetón o una patada en el culo. Vale, a ver, imagen. ¿Qué es esto? Se parece un poco a lo mejor al bosque en el que estaba. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Ah, vale, que es el bosque que tenemos cerca de por aquí. Pero esto no parece una foto, parece un dibujo, vamos. Bueno, pues ahora yo creo que ya sí que me dejarán salir por la puerta. Abrir. Ahora sí. Welcome to the real world. O sea, que esto es como una clase optativa con... Una clase optativa de fotografía del típico instituto americano. Madre, vaya fresca. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Square Enix. Ay, no sabía que era de Square Enix. Square Enix. Final Fantasy. Se va a poner los cascos. Como yo, los míos. Dortmund Entertainment. Momento Music. Pues lleva los mismos cascos que yo ahora. Que ya comenté en el anterior vídeo que llevaba estos cascos, que es simplemente porque a veces me apetece más usar estos cascos, sinceramente, por comodidad, pero nada más. Evan, ¿pues puedo hablar con todo el mundo o solo mirar? Soy un stalker profesional. O sea, ¿pero todo el mundo hace fotos o qué? Vale, pues he hecho un pequeño corte porque he bajado un poco la música porque no sé por qué, pero me olía a copyright. Pero está muy guapa, ¿sabes? Pero olía mucho a copyright. ¿Puedo hablar con esta chica? Vamos a intentar hablar con todo el mundo, que no me quiero dejar a nadie. Eso es porque le están mandando mensajes a Orange. En plan, fingiré que tengo amigos. Mirar, abrir, pues hombre, ya la estoy mirando. Quiero abrirla. Hello, Jack. Kiss, Kisses. kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. Bueno, claro, también, bueno, el instituto, he dicho, típico instituto americano, porque en España esto no lo hay. Que conste que yo sí que estuve de intercambio. Cuando estaba en el instituto, estuve justo además en un instituto de Boston. Y la verdad es que no diría que se parecía a este, pero era del mismo rollo. Lo que pasa es que el que yo fui era mucho, mucho más grande. Póster. Bully free. Mirar. Debe parar a muchos matones. Ah, eso en plan, para de hacer bullying, y es lo que dice. O sea, seguro que mucha gente ve ese cartel y dice: no, por favor, ¿qué he estado haciendo con mi vida? Voy a dejar de hacer bullying, me voy a poner a estudiar. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. Deben hacerles en una They fábrica. must make them in a factory. Bueno, o en un prostíbulo, porque madre mía, ella así vestida. Dana is Ah, qué nice exagerado, too. tampoco voy a ser tan machista, pero madre mía, para estar en el instituto le va a salir un pecho. A ver. That's Dana talking to, I think his name is Justin Bieber. ¿Y voy a ir haciendo un escáner a todo el mundo? Brooke. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. No me acuerdo de quién es Warren. Logan, Daniel y estos están haciendo bullying, ¿no? Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out Este le of está dando Logan. como tortazos en la cara, ¿no? I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Uy, va, me empuja. Madre mía. Cartel de personas perdidas. Ay. It looks like Qué she's pena. been gone for months.
¿19 años lleva al instituto? Bueno, no creo que sea del instituto, ¿no? Porque si no, madre mía. Ha repetido unas cuantas. A ver, mirar. They should just call it a sugar machine. Máquina de azúcar. That Joder, would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. es un poco cínica esta chica, la verdad. Para ir al instituto. A ver, Trevor, ¿qué pasa, Trevor? He's cute. I like skater boys. Too bad they don't. O sea, like pero me. yo me planto aquí en su cara, me pongo a mis pensamientos y estos ni se inmutan. No existo, soy un fantasma. Mirar, Halloween Party. Yay, Halloween, my favorite time of Mi year. época favorita. Navidad, es mucho mejor. The Bigfoot Stomp. Deberían I should desarrollar. develop some school spirit. Go team. Qué ilusión. Vamos, está claro que le encanta el... Este le está... Ay, digo, ¿le está tocando la falda? ¿Le está tocando la falda? No, le está cogiendo de la mano. Vale, mirar. Figures Juliet would be dating Zachary. ¿Tú crees? Jocks sucked up in the Vortex Club. Por el club Vortex. ¿Pero qué es eso de Vortex? There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. ¿Pero qué es el club Vortex? Mira, stop bullying now. Take a stand, lend a hand. Vale, dicen eso, pero luego ahí hay un tío que le están haciendo bullying. Nada, este es el mismo cartel de antes. Baño. Ah, quería ir al baño. Pues entramos, porque decía que se quería refrescar la cara y todo eso. Lo que yo espero es que la música que está sonando no me la claven por copyright luego o algo. Except for me. Vale. Illuminati confirmed. Vale, graffiti. ¿Le puedo echar una foto? Mirad. Now who would bother to write that crap? Rachel Amber Isabich. ¿Quién es? Si no sé cómo me llamo, la verdad. Podría ser que Rachel Amber sea yo, pero como estoy hablando todo el rato, no me entero. No sé quién es Rachel Amber. Vale, usar grifo. Queremos usarlo porque nos queremos refrescar la cara. La verdad es que el juego me gusta, la estética y el hecho de la historia, así por capítulos, no lo hace demasiado pesado porque un juego a lo mejor de este estilo Just relax. se Stop acaba torturing haciendo muy yourself. cansino. You have a gift. Es que parece demasiado reflexivo, no sé, muchos problemas Fuck tiene. it. Si se te dan bien, ¿por qué la rompe? Si se te da bien, punto, y ya está. No se puede ser así. When a door closes, a window opens. Or something like that. I hate Victoria Chase. Una mariposa Hey en el girl, you baño. don't get a photo op like this every day. Es una mariposa azul pero fosforita, es preciosa. Foto. Ya la estoy mirando. Hombre, es que la verdad es que la cámara que tiene es un poco ñordor. O sea, estás en plan de que te saca la foto al instante, ¿no? Y encima brilla, es una foto brillante. Ha entrado un chorbo. ¿Es mixto? ¿Es un baño mixto? ¿Qué pasa? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. ¿Se piensa que está solo? Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the Este boss. es el típico tipo guay que está teniendo una crisis de identidad. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. O sea, que es I un bet your traficante de droga respectable encima. family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. Está I haciendo can tell chantaje. everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am Uy, or who you're messing around una with. pipa. Get that. What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Que le va a pegar You un are tiro, going to get tú. in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Le ha pegado un tiro. También es que a la pava esta ya le va a ir a hacerle chantaje. Es que son dos subnormales. Este por pasar droga y por llevar una pistola. Y esta por ir a hacerle chantaje. Solo porque es un niño de papá. Whoa. What the fuck? Otra vez. How can that be? I was in the bathroom. Vale, pues He shot that poor girl. aquí es donde viene entonces el tema, I held ¿no? up my hand. And then I was back here. Uy, vaya, ese parece un hámster. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Cade is being Ahí está la housed in guarrilla. Uy, vale, vuelta a tirar la pelota. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can No. you give me an example of a Man, I photographer cannot believe who perfectly this. captured the human condition in cámara. black and white? Okay, if I'm crazy,
I might as well go all the way. O sea, que puede volver en el tiempo. Esto es lo que va. Reverse time. No lo sabía. Why Arbus? Mantén el botón derecho ratón para Because of her rebobinar. images. Why Arbus? Ahí va. Because of her images of hopeless faces. O sea, que siempre You feel puedo... like totally haunted by. Siempre puedo rebobinar. Ah, vale, pues voy a rebobinar antes de tirar la cámara al suelo, ¿no? ¿Puedo? 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 Vale. Ya no la tenemos rota. I actually did it. A photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in machine. black and white. Es una máquina del tiempo. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Perdón. Because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I took children. my selfie, Jefferson asked me a question. Tortured, right? Pues venga, saca tu If he selfie. does again, I'll know this is for real. Pero si ya lo sabías con lo del teléfono que ha vibrado. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. Otra vez la misma A dumb chapa. word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can the go first back to in use time. images for selfie expression. Qué heavy, ¿eh? Imagínate que eres adolescente y te das cuenta que puedes volver en el tiempo. The point Can I remains save that her? portraiture has always been a vital aspect of art and O photography. sea, que puedo for- salvar a Go la to the chica. bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Tengo que ir al baño, ¿no? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're Pero not contéstale, gonna si get ya away te la with this. sabes. We can talk more after class. Is there anybody here who Shit. knows their Jefferson wants to keep me after class. Pero en verdad da I igual. need time to Esta save también that es tonta. girl. O sea, ha sonado el timbre y te ha dado tiempo de sobra a ir. Ahora no tienes ninguna prisa. Y esta sigue teniendo cara de subnormal, por mucho que viajes al pasado. Sad face. ¿Sad Very face? good, Victoria. What O if, sea, es que if te I da rewind un again guantazo ahora. and give him the right Esto significa que has answer? aprendido de tus acciones. Making Eso them podría extremely usarse popular from si the 1800s rebobinas. onward. Vale. The first American to carry a... Mantén el botón para rebobinar la conversación. Damn, I missed something. I better rewind. Ah, ¿pero cuánto? Mantén el derecho para rebobinar la conversación. De rebobinas mantén shift para rebobinar rápido. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process Dilo, that gave lo birth sabes. to the first self-portraits? Ah, el proceso daguerrotipo. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre Claro, hombre, tira around de... 1830. Utilízalo para hacer Somebody trampas. has been reading as well as posing. Nice work, Max. ¿Ahora The qué? Daguerrean ¿Ahora process qué? made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned Still the chapters. same stupid Max, picture. so far away. So O sea, pero y también es la empollona la que me Guys, está don't haciendo forget bullying. the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out Qué with the winner to fuerte. San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a ¿Y career esta? in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, Y esa no lleva ni un I'll see you cuaderno a pretending clase. not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Bueno, por cierto, con esta yo creo que no he hablado antes. Kate, ¿hablar? A ver qué se Nice cuenta. answer, Max. Are you okay? You look pale. Uy, me lo dice ella, que parece un cadáver. Did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, Vaya I'm cara just tiene. tripping. Parece Too que much stress. I know the feeling. desearía que no hubiésemos hecho el qué. No sé qué es eso. Voy a decir, tengo que I irme. have to go. Too much happening ¿Qué right cosas now. han hecho? Sure. Cosas guarrindongas. Vale, ahora tengo que hablar con esta para que me deje irme, ¿no? Venga, hablamos. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Sí. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Es que la otra es una chunga, de verdad. No sé si tengo una. No lo estoy evitando. Me voy a hacer el sueco. Yeah, I'm not sure I have one. Sí, la que has roto, Given your dásela. selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one.
Tiene que meterse en Instagram, ver la que más Don't likes wait too tiene. long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go Esa es on. una buena frase. Don't let me stop you. Es en plan profesor guay, pero luego también es un poquito borde. Vas a hacer rápidamente tu acción anterior. Mantrel, control. Pero ¿no era el botón derecho? Vale, es aquí. Aquí es donde he aprendido, ¿no? This is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but A ver, I also hablar. want- Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse repelente. us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Y ahora, va a usar la frase de John I'm on Lennon. top of it. I think John Lennon once said that life is what happens Pero ¿y while esto you're es verdad busy que making consigues other diciéndole plans. eso? Hacértela guay. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Madre mía, es que así lo petas en un examen. Bueno, yo creo que ya me dejan salir. Ya puedo salir por la puerta. A ver. Abrir. Abrimos. Sí, ya me deja I salir. hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Venga, vamos, vamos. Vamos rápido al baño. Ha sido por el pasillo, ¿no? Ha sido por aquí, aquí a la derecha. Pero vamos, en teoría tengo tiempo de sobra, porque antes me he dedicado a quedarme mirando a todo el mundo. Y he ido súper despacio. Y aún así he llegado. Okay, Max, retrace every step. La mariposa, la mariposa. I washed my face. I shredded my photo. ¿Por qué la rompes? And the butterfly food. No creo que lo de la foto tenga mucho que ver con nada. Simplemente es esperar el tiempo. Out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk Venga, ass who aparece begs ya. like a little girl and talks to himself. You don't know who the Sal fuck con el I palo de la am fregona y or le who das en la you're messing cabeza. around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, Alarma put that incendios. down. Tell me what to do. No, mirar, no, I need the úsala. hammer to break it open. Control me. Un martillo. Get in hella more trouble Mover. for this than drugs. Nobody. Y justo hay un martillo ahí en el suelo. Venga, coge el martillo. Agarrar. Vamos, vamos, que no te... Mierda, no me ha dado Holy tiempo. shit, I can't let this happen. No seas afectado por el retroceso, conservarás hechos y objetos en el inventario. Ah, eso es bueno Hella more saberlo. trouble for this than drugs. Vale, martillo, martillo, ya lo tengo en la mano. Ah, claro, me ha dicho que no pierdo los objetos del inventario. O sea que si el martillo ya lo he cogido, Don't tengo ever tiempo. touch me again, freak. Misión cumplida, le hemos salvado. Oh, va a ver mi foto. Another shitty day. Ah, no la va a ver, no la va a ver. That did not happen. This cannot be real. Bueno, pues le hemos I just saw salvado. a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Bueno, pues le has Do not salvado. freak De booty. out. Ahora tienes que salir, ¿no? Porque si no te van a pillar de que has sido tú el de la alarma. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Es un tipo duro de seguridad. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. Samuel L. Jackson. Es el director Leave de Miss mi Caulfield alone and instituto. please turn off that alarm since that's your job. Vale, me ha defendido, o sea, eso es que somos coleguitas. ¿Puedo hablar con él? Pero vamos, la gente no está muy preocupada. Doctor Wells, hablar. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? No, acabo de salvar la vida de una chica. Well, Max, talk to me. Reportar. Me voy a chivar. ¿Un chivo? Es que en verdad es un chico que parecía que tenía problemas. Pero si escondo la verdad, a lo mejor luego al final llega a ser muy problemático. Ay, pues no deberías ocultar a alguien que vende drogas y tiene un arma. Lo siento, me chivo. I just saw Nathan Prescott waving a gun around. Y es que si no llego a impedírselo, se hubiera cargado a una chica. Nathan Prescott. You sure? Sí. Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was Shit. hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened.
Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. Se va a librar solamente por ser un hijo de una familia poderosa. Para eso no le digo nada. After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Coffey. Ya estamos con las injusticias. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? ¿Cómo puedo salir? O sea que puedo cambiar mi historia. Venga, dale, rápido. Dale, vamos, vamos. O sea, no seas capaz de ver tus opciones después de salir de esta zona. Vale, pues vamos a cambiar lo que le he dicho, porque si resulta que no sirve de nada y encima me voy a llevar yo el marrón. A ver, hablar. You look a little stressed out. Venga, vale, sí, otra vez la misma chapa. Pues esconderle la verdad. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first una time regla muy potente. that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. Sí, claro. There's nothing to hide. I got sick. O sea, luego se lo cuento y se echa para atrás. Ahora no vayas de guay. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. O sea, madre mía, ¿no hay una opción buena o qué? No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship Pues down the nada, toilet. me voy a quedar con la primera opción. Porque, o sea, por lo menos, mira, he dicho la verdad. Vamos, 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 vamos. Vale. Uy, ¿ha salido como sangrecilla? A lo mejor, si lo utilizo demasiado, algo pasa. Venga, bla, bla, bla. Le voy a decir que ha sido Nathan. Y a tirar. Vale, pues simplemente lo que me dice es que esta acción tendrá consecuencias, no nada más. Botón izquierdo del ratón para ir al campo principal. O sea, me dice que... Vale, pues supongo que no todo lo que digo tiene siempre consecuencias, sino simplemente a lo mejor cuando me lo informan de este estilo de cosas, a lo mejor esta es la única primera decisión importante del que he tomado. Pero mira, sinceramente, o sea, encima, si no se lo digo, resulta que me voy a llevar yo una bronca. Pues entonces, o sea, vamos a ver, se lo digo. Y si luego el tío este no quiere hacer nada, pues oye, peor para él por no creerme. Pero es que si no lo llevo a impedir yo, el tío este hubiera matado a una chica. Mirar. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí, porque la verdad es que lo quería haber dejado antes, pero pensaba que es que esto iba por capítulos y no me dejaba guardar hasta llegar a cierto punto, pero no, me puedo liar aquí y voy a tener un capítulo de 8500 horas. Mira que yo lo quería hacer cortito, pero bueno, ya lo hemos terminado. Hemos salvado a la chica y luego hemos tenido esa conversación con el director, que he rectificado y he vuelto a rectificar, porque resulta que el tío va de guay y de chulo, pero en verdad es un chungo y... de ninguna de las opciones nos iba a salir muy bien, porque en una no se lo termina de creer y desconfía de nosotros, y en el otro al final es como que nos acaba echando la bronca, ¿sabes? O sea, es muy heavy, es lo que tiene ser pobre en esta vida, que siempre te llevas todos los palos. Y bueno, la verdad es que el juego me está gustando. No me imaginaba para nada que fuera a ser de este estilo. O sea, yo me imaginaba algo más sencillo, más rollo historia, problemas de adolescentes. No pensaba que iba a tener ese aliciente tan chulo de los viajes en el tiempo, y me alegró porque eso le da bastantes más posibilidades. Entonces bueno, lo dejamos aquí. Lo que sea, dejármelo en los comentarios. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like y compartirlo, y nos vemos en el próximo vídeo.